Hola, buenos días. Les voy a hablar, mi equipo y yo les vamos a hablar acerca de la prueba ANOVA. Primero que nada, vamos a tocar diferentes puntos a lo largo de esta presentación. La primera siendo que es la prueba ANOVA, los usos de la prueba ANOVA, los tipos de prueba ANOVA, su aplicación, qué es lo que ésta debe de cumplir, las etapas y las diferencias que ésta tiene con otras pruebas. Primero empezamos con que la prueba ANOVA, también conocida como análisis de varianza, es una prueba estadística que se utiliza cuando queremos comparar las medias de tres o más grupos. Esto para saber si existen entre ellos diferencias significativas. Por ejemplo, en el caso que nosotros elegimos es si queremos saber el promedio académico de los estudiantes cambia según su nivel de consumo de alcohol, ya sea nada, poco, moderado o mucho, y la prueba NOVA es la que vamos a utilizar ya que nos ayuda a comprobar si esas diferencias en las medias son reales o simplemente es un producto al azar. La idea principal de la NOVA es analizar la variabilidad, es decir, ver qué tanto varían los datos entre los grupos y dentro de cada grupo. El programa calcula un valor llamado estadístico F, que básicamente es la razón entre la varianza entre los grupos y la varianza dentro de los grupos. Si esa razón es muy alta, quiere decir que los grupos son realmente diferentes entre sí. Los usos de la prueba ANOVA pueden ser muy variados. Su principal uso es comparar dos o más grupos y en base a esto se puede realizar estudios sociales, análisis de precios, análisis en ciencias de la salud o investigación del mercado. Pero, por ejemplo, en el área médica se usa muchísimo porque nos permite comparar, por ejemplo, tratamientos, grupos de pacientes o condiciones clínicas. Por ejemplo, podemos comparar si tres medicamentos producen efectos diferentes sobre la presión arterial o si los niveles de glucosa cambian según la dieta que sigue el paciente. Incluso en la investigación educativa se puede usar para analizar si los hábitos de vida afectan el rendimiento académico, como en nuestro caso. La ventaja es que ANOVA realmente nos permite analizar varios grupos al mismo tiempo sin tener que hacer muchas pruebas por separado, lo cual reduciría la confiabilidad de los resultados. Existen varios tipos de ANOVA y depende del diseño del estudio. Tenemos el ANOVA de una vía, tenemos el ANOVA de dos vías o el ANOVA factorial o de medidas repetidas. La ANOVA de una vía se utiliza cuando solo hay un factor o una variable independiente. Por ejemplo, cuando vamos a comparar el promedio académico según el nivel de consumo de alcohol. Y tenemos el ANOVA de dos vías, cuando tenemos dos factores. Por ejemplo, analizar si el rendimiento académico depende tanto del consumo de alcohol como del sexo del estudiante y si ambos factores interactúan entre sí. También tenemos el ANOVA factorial, que es una extensión de la ANOVA bidireccional y se usa cuando hay más de dos variables independientes. Se aplica cuando los mismos sujetos son evaluados en distintos momentos o condiciones. Por ejemplo, podemos medir la frecuencia cardíaca de un paciente antes, durante y después del tratamiento. Entonces tenemos medidas repetidas que se utiliza para comparar las medias de las mismas muestras o sujetos en diferentes momentos o bajo distintas condiciones. O también existe el MANOVA, que es una versión más avanzada donde se puede analizar dos o más variables dependientes al mismo tiempo. Por ejemplo, glucosa y colesterol en distintos grupos de pacientes. Muy bien. Ahora para la aplicación de esta prueba, elegimos un caso en el cual se le hizo una encuesta a unos alumnos de universidad acerca de cuánto alcohol consumen y el promedio que llevan de calificación. En base a eso tienen que responder con un número, el cual uno es mucho, dos es moderado, tres es poco y cuatro es nada. Aquí nuestra pregunta es de que si existe alguna diferencia de calificación dependiendo del nivel de consumo de alcohol en estudiantes. Ok, para hacer esto, primero tenemos que irnos a la aplicación de SPS para después situarnos en la pestaña de vista de variables. Una vez realizando esto, en la parte de nombre vamos a ponerle consumo. Esto para determinar el consumo de alcohol. En decimales, pues le vamos a poner 0 decimales y en anchura 4.
ya que va a ser pues 4 de rango. Ahora, en etiqueta vamos a ponerle que es el consumo de alcohol en estudiantes. Y por último, en valores vamos a ver los 3 puntos y en valor le vamos a poner pues dependiendo a lo que contestaron. Por ejemplo, uno es mucho y le ponemos añadir. Y aquí le ponemos 2, el cual es moderado, añadir, 3, el cual es poco, y por último 4, el cual es nada. Una vez añadiendo estos 4, le vamos a dar a aceptar y listo. Ahora, en media le vamos a poner escala nominal. Ahora, el siguiente. El siguiente le vamos a poner pues el promedio. Y en etiqueta le ponemos promedio de calificaciones. Y esto lo dejamos totalmente igual. En medida le ponemos escala. Ok, una vez hecho esto, nos vamos a situar ahora en la vista de datos y como podemos ver ya estará puesto las hileras de consumo y promedio. Ahora, ¿qué sigue en este paso? Te vamos a ir a nuestros datos y los vamos a copiar todos para después venir aquí, ponerle edición y pegar. Ok, una vez que ya estén copiados y bien alineados en consumo promedio, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a dar a la sección analizar, comparar medias y por último ANOVA de un factor. Se nos va a abrir esta pestaña. Ahora, para determinar las dependientes y el factor, pues vamos a ir a nuestro problema, el cual decía que la variable independiente es el nivel de consumo y la variable dependiente es el promedio. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que el consumo de alcohol lo vamos a poner como el factor y el promedio de calificaciones como la variable dependiente. Aquí vamos a revisar, aquí vamos a revisar que esté totalmente en orden, no le vamos a mover a nada. En opciones le vamos a poner aquí descriptivo y continuar. Todo lo demás vamos a dejarlo de igual manera y le damos aceptar. Y ahora, como podemos ver, lo que nos da como resultado es 2 tablas, dependiendo de que cuántos contestaron, la media que tienen, cuál es el máximo, su calificación. Y la que más nos interesa es esta, la de ANOVA, la cual nos tiene aquí el signo, el resultado de SIC. Ok, ahora para contestar esa pregunta lo que vamos a hacer es copiar las 2 tablas y irnos a nuestro reporte. Una vez haciendo el reporte, vamos a contestar nuestra pregunta, la cual es, ¿existe diferencia de calificación dependiendo del nivel de consumo de alcohol en estudiantes? En base a los resultados que tenemos, eh, la regla dice que si el valor de P o el valor de SIC es mayor a 0.05, no va a haber una diferencia como tal de media, sino que se va a mantener igual. Y en este caso nos dio 0.231, el cual es mayor que 0.05. Por lo tanto, no existe una diferencia significativa de calificación en base al nivel de consumo de alcohol en estudiantes. Continuando con la exposición, yo soy el alumno Hernández Amaral Edgar Alain del grupo 443, subgrupo 3, y continuamos. En cuanto a los supuestos que deben cumplirse, tenemos que los datos deben seguir una distribución normal, es decir, no deben estar inclinados mucho hacia un lado o hacia el otro. Las varianzas deben ser iguales, a eso se le conoce como la homogeneidad, y las muestras deben ser independientes. En cuanto a las etapas, vamos a tener la etapa de la hipótesis, donde la hipótesis nula se va a representar con el HO.
y en esta no hay diferencia significativa entre las medias de los grupos, mientras que la hipótesis alternativa, es decir, la H1, al menos una de las medias de los grupos es diferente. Para la verificación de esto, vamos a tener que la independencia de las observaciones va a ser la observación en cuanto estas deben ser aleatorias y los grupos independientes. En la normalidad, la variable dependiente debe estar distribuida de forma normal en cada grupo, y en la homoscedasticidad, la varianza de los grupos deben ser iguales, es decir, deben ser homogéneas. ¿En qué nos ayuda para calcular? Pues nos ayuda para calcular la media para cada grupo y la media general, calcular la varianza entre grupos, calcular la varianza dentro de los grupos, calcular los grados de libertad entre grupos GL1 y dentro de los grupos GL2, calcular la varianza entre grupos MSB y la varianza dentro de los grupos MSE, además de calcular la estadística F. En los resultados, vamos a ver que si el resultado de la prueba F es mayor que el valor crítico, o si el valor P es menor que el nivel de significancia, que generalmente oscila en el 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Las diferencias es que básicamente la ANOVA compara medias de tres o más grupos numéricos. La prueba T compara solo dos grupos, a diferencia del chi cuadrado, que este nada más trabaja con datos categóricos. Kruskal-Wallis, por otra parte, se usa cuando no se cumple la normalidad, es decir, es una versión no paramétrica de la ANOVA. Y la regresión busca relaciones o predicciones, no compara directamente las medias como lo hace la ANOVA. En conclusión, tenemos que la prueba ANOVA permite comparar la media de tres o más grupos para saber si existen diferencias significativas entre ellos. Es útil en la investigación porque ayuda a analizar varios tratamientos o métodos a la vez de forma confiable. El ANOVA facilita la toma de decisiones basadas en datos y evita errores al comparar múltiples grupos. Esta es la bibliografía que utilizamos para la presentación y esta exposición. Muchísimas gracias.